Ya, ahora. Los saludo a todos. Hoy día 29 de octubre. 29, ¿cierto? Un saludo para todos los alumnos del séptimo y para los alumnos que por algún motivo no pueden estar hoy día. Les mandamos un saludo y que estén bien en su casita. ¿Ya? Vale, Mayor. Una consulta, en delante entró una niña. ¿Se acuerdan que entró alguien que me dijeron ustedes que era la Valentina Mayorga y ahora está entrando otro nombre? Cantero, Vicente Sandoval, no tenía Sandoval. Ámbar, Isidora Martínez, Joaquín Antillanca, Ángel, Janes Mulder. Es Mulder. Ya. Voy a colocar mi micrófono. Ya. Y ahí vamos a dejar entrar a la Valentina. Ya chicos, a ver, vamos a comenzar. Estaba mirando que delante entró alguien, pero no lo tengo. Bueno. Fernando Orellana. ¿Miss? ¿Ah? ¿Cuándo se entregaba el video de la separación de mezclas? ¿Para cuándo quedó en el trabajo? ¿Ustedes cuando le envié el correo? A ver, voy a fijarme, esperen un poquito. 15 de noviembre, si no me equivoco. A ver, séptimo. Yo ya se lo envié, Miss. Era para Sí. el 21, parece. Espérate, voy a fijarme el tiro para cuándo. Ya, para el 22 de octubre, ¿cierto? Y ahora queda un trabajo grupal. Un trabajo de separación de mezcla donde tienen que trabajar, ¿cierto? En forma grupal. Profe, necesariamente tiene que ser en grupo. Sí, chicos, va a tener que ser en grupo porque tengo que tratar de evaluarlo a todo y tiene que estar este trabajo, digamos, a fines de noviembre y ahí ya trabajando todos ustedes en grupo. Oiga, Miss, ¿y por qué tiene que ser grupal? ¿Cómo? Preguntan que por qué tiene que ser grupal. Porque sí, porque uno grupal y uno que fue individual, que fue el de las mezclas. ¿Ya? Ya, chicos, Miss, vamos. No, Miss, pregunto por qué tiene que ser grupal, o sea, ¿ella evalúa individual o evalúa todo al mismo tiempo? Porque no sé, evalúo la capacidad, chicos, escuchen, evalúo la capacidad que tienen ustedes para poder trabajar en forma grupal. Lo que pasa es que ustedes como han estado, ¿cierto?, separados, ¿cierto?, si hubieran estado todos en forma presencial, hubieran sido distintas las pruebas. Ya hubieran sido pruebas para evaluarlo cada uno, pero también hubiéramos hecho trabajos grupales, donde hubieran trabajado todos juntos. Entonces ahora lo que uno evalúa es la capacidad también y la habilidad que ustedes tienen para poder todavía seguir trabajando en grupo, ¿ya? Ya. Miss, ¿De cuánto van a ser el grupo o van a ser pareja? Ahí lo vamos a formar, en un ratito más los vamos a formar, digamos, los grupos para que comiencen a trabajar, ¿ya? Van a quedar ustedes trabajando en su grupo después. ¿Usted lo va a elegir Profe, o nosotros? Sí, lo vamos Profe, a formar. Dime. la Londra dice que va a llegar un poco tarde porque tiene unos inconvenientes. Ya. Eso. Ya. En un ratito más los vamos a formar en grupo porque que queden todos al azar y de ahí nadie más se cambia. Y ahí después ustedes dirán si trabajó o no trabajó la persona. Ahí no va. Miss. La Fernanda dice que también va a llegar un poco tarde. Ya, chicos.
Ya, Miss, ahora vamos a comenzar sin entonces. molestar, ¿qué cosa estuvo diciendo? Porque mi mamá me había llamado por un correo que me había mandado la Miss. ¿Cómo? ¿Qué dijo antes? Porque no escuché. No alcancé a escuchar porque mi mamá me llamó. Ah, tu mamá te llamó cuando yo estaba hablando. Sí, Sí, que vamos a trabajar después en el último trabajo que viene del grupo, en forma grupal. Yo los voy a enviar a un grupo a trabajar a cada uno. ¿Ya? ya. ¿Me escucharon? Y en base a ese grupo ustedes tienen que hacer su trabajo porque ustedes no pueden ser chicos tan individualistas, ustedes tienen que tratar de trabajar y socializar con otras personas. Imagínense, para todo es difícil, ¿cierto? Pero nosotros imagínense que cada uno está trabajando solo. Entonces, ¿en qué momento hacemos un buen trabajo? Entonces, para esto hay que trabajar, hay que consensuar, hay que tener ideas y hay que compartir, si de alguna manera igual no nos podemos mantener aislados de todo, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que entender, es la habilidad para que ustedes no pierdan esa socialización y poder compartir ideas, ¿ya? Ya. Que no sean solos, ¿ya? Vamos a trabajar la separación de mezcla. Hoy día nos toca trabajar con el tamizado y la destilación. Ya vamos a ver estos procesos. Primero que nada, ¿cierto? Las medidas y recomendaciones, ingresar con su cámara encendida, saludar, mantener el chat como medio de pregunta, ¿cierto? Sobre el tema relacionado con el contenido y pedir la palabra para hablar. Ahora las recomendaciones del COVID. Al toser, taparse la nariz y la boca, mantener la distancia con otras personas, usar mascarilla, lavarse constantemente las manos con agua y jabón. ¿Ya? Es muy importante esta parte, chicos, porque ustedes saben que estamos en cuarentena, ¿cierto? Y seguimos adelante con todo esto de nuevo, ¿ya? No hay, digamos, liberación de nuestra ciudad. Hoy día seguimos por otra semana más. Vamos a ver lo que es el método de tamizado, ¿ya? Vamos a conocer, investigaremos también los procedimientos de separación de estas mezclas, ¿ya? Y los voy a invitar, antes de comenzar, a que veamos, ¿cierto? Esperen. Video. Sí, vamos a ver un video, pero esperen, parece que no el video porque este es el video de la destilación y acá tiene que estar el tamizado, acá está. Estaban al revés los videos, ¿ves? Hasta la mí se equivoca, ¿ves? Ya, tamizado, vamos a ver. Son cortitos. Feliz día de profe atrasado.
Ahí ustedes pueden observar, chicos, que el tamizado, ¿cierto? Se requiere de una malla, de un colador, ¿cierto? En este caso, ya, pero voy a prender mi cámara. Ahí, ¿cierto? Y donde la sustancia sólida, en este caso, que es el arroz y la sal, están siendo, digamos, separadas estas mezclas, ¿ya? Eso se llama tamizar, ya separación de mezcla por tamizado. Antonia Delgado. Miss, a ver, no entendí muy bien, pero a ver, lo que hicieron aquí sería así como sacar la sal del arroz y... Exacto. Sí, el tamizado, chicos, se pueden utilizar en varias áreas, digamos, dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de la naturaleza, ¿cierto? En este caso le están dando a conocer que ellos mezclaron el arroz con la sal, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros separamos esa mezcla? Que son mezclas sólidas, ¿ya? En ningún momento todavía han sido mezclas que tienen líquido, ¿ya? Son mezclas sólidas y al mezclar estos implementos, digamos, nosotros la forma de poder volver a la sustancia, digamos, a la sustancia que corresponde, es a través del tamizado, ¿ya? No, lo que pasa es que ustedes no aprenden a escuchar. La forma que hay que empezar a escucharse, ojalá primero la guata, las piernas, de ahí para arriba. ¿Cachai? Es por la presión que tiene. Es por la presión, por la temperatura. Y te lo digo porque un cardiólogo lo estaba diciendo antes. Hay mucha gente que la da un problema. Hola. Ya. Chicos, tienen que mantener su micrófono. ¿Quién era? La Martina Lobos. Martina. Martina. ¿Ah? Escuché una voz muy... Como que era un hombre. Sí, lo que pasa es que había una persona hablando detrás, chicos, por eso tienen que tener cuidado cuando ustedes dejen su micrófono abierto, ¿ya? El tamizado, ¿cierto? Es un proceso. Y no sabemos quién es el No, hombre. sí tiene que ser familia de la Martina, que estaban conversando entre otras personas, pero no estaban pendientes de que estaba el micrófono abierto, ¿ya? Este proceso de tamizado también ustedes lo pueden ver, chicos, por ejemplo, cuando hacen ripio en su casa. ¿Lo han visto? ¿Han visto cuando a veces las personas quieren pavimentar? ¿Ah? ¿Lo han visto? A ver, voy a fijarme en el chat. También, sí, en forma líquida. Ya. Cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos esta máquina o tenemos una malla, nosotros podemos, ¿cierto?, todas esas partículas sólidas separarlas una de la otra, ¿ya? Cuando también, como decía su compañera, el tamizado también se puede usar en líquidos, ¿ya? En líquidos, cuando ustedes, por ejemplo, tienen el mismo ejemplo que ella puso, los tallarines, ¿cierto? Y separan del agua, ¿ya? Y también las papas fritas. Las papas fritas también, cuando las echan a cocer, ¿cierto? Y después las separan del aceite. También, bien Ángel. Entonces, estos procedimientos, chicos, permiten separar partículas sólidas de diferentes tamaños. No importa el tamaño, puede separarse la piedra de la arena, ¿cierto? O también incluso dentro papeles. de... ¿Ah? Papeles. Tipo, cuando ustedes hacen pasteles, cuando ustedes hacen queques, cuando hacen kuchen, galletas, tienen que separar y tamizar la harina, ¿cierto? Para que no quede con gránulos, ¿ya?
Entonces, cuando nosotros pasamos esta mezcla por un tapiz, ya este tamiz ya no es, este tamiz, ¿cierto? Tiene que ser pasado por una malla. Y dentro de los hilos que tiene esta malla, porque tiene que ser muy finita, queda el espacio justo para que pase la mezcla, la otra sustancia, ¿ya? Ahora, en cuanto a este que aparece aquí en el ejemplo, ¿cierto? Aquí este tamiz, ¿cierto? Es un procedimiento donde pueden haber también de repente que pasen ambas sustancias, pero por lo general está diseñado, digamos, para que se separe el cemento, ¿cierto? O ese polvo de cemento con los granos que estén, digamos, más duros para poder trabajarlo, ¿ya? Siempre todo material, toda sustancia, chicos, es importante en la malla que se contenga. Si la malla está bien junto, digamos, los procedimientos, ahí no va a pasar la cantidad, digamos, de otra sustancia. En este caso, como veían ustedes en el video, se estaba separando la sal con el arroz, ¿ya? Y ahí en cada uno, con el colador que tenían, ¿cierto? Pudieron separar ambas. Y se pueden separar bien, ¿ya? Otra forma, ¿cierto? De los tamiz, esperen un poquitito porque va entrando la Fernanda. ¿Ya? El tamizado, ¿cierto? Cuando ustedes lo ven cuando preparan un queque, ¿ya? Cuando se prepara un queque o un bizcocho, ¿cierto? Se debe cernir la harina en un colador. Dejar pasar este ingrediente por un sedazo con el fin de retener todos los grumos que queden aquí. Ahí ya se están separando también esta sustancia, ¿ya? Todos los residuos que tenga la harina. Y en este caso también se está realizando, ¿cierto? El tamizado. Ahora también, ¿cierto? Como decía su compañero, cuando ustedes fríen papitas, también las papitas quedan en un colador y el aceite cae, ¿ya? Todas estas técnicas son muy utilizadas, chicos, en la cocina, en las labores de jardinería, cuando nosotros queremos que la tierra, ¿cierto?, sea abonada, también nosotros separamos, ¿cierto?, de los abonos, separamos las tierras cuando son más oscuras, de las que son más café claro, separamos las semillas, ¿cierto? En la agricultura pasa lo mismo, y en la separación de materiales de construcción también, como el ripio, la gravilla, la arena, ¿ya? Y en las industrias, también en las mineras, ¿ya? Para analizar los suelos. Cuando las personas empiezan a analizar los suelos y tienen que observar, van detalladamente sacando por parte, por pedazos, ¿ya? Se utilizan artefactos que son construidos para poder, digamos, inspeccionar distintos tipos de tamaño, ¿ya? Y ver cuáles son las partículas sólidas que tiene y qué minerales hay. Lo mismo pasa cuando buscan en ríos, ¿cierto? Oro, también necesitan una malla donde van echando las piedras, ¿cierto? Van sacando y van colando a ver si van quedando, digamos, si encuentran oro. ¿Han visto ustedes las películas cuando buscan oro la gente? Chicos. Sí, yo he visto como que tienen como un colador y como de la Sí. tierra sacan, y del agua, algo así, como sacan las pepitas de oro. Eso, porque todas esas pepitas de oro las pillan en los ríos, claro. Hay ríos, ¿cierto?, que están llenos de este material, po. No todos los ríos van a ser llenos de oro, si no estaríamos todos buscando oro. Pero hay ríos que tienen estos materiales y todos estos minerales. Y por eso también el tamiz se utiliza en la naturaleza. Dime, Ángel. También harina debe hacer como pastel de chocolate y también galleta de jengibre. ¿Y tú has hecho pastel de chocolate, Ángel? Sí. Sí. Sí, mi mamá lo hizo.
Oh, qué bueno. Y tú le ayudas a hacer todo este tamizado de harina, tú le vas colando los ingredientes. Y también la galleta de jengibre. Ah, qué rico. Mira, bien, entonces tú ya ubicas todo este tamizado. ¿Y ustedes, chicos, los demás han ayudado a hacer algo en la cocina con todo este tamizado? Sí, yo Utilizando ayudo a esta mi mamá a técnica. hacer galletas. Cuando hace galletas le ayudan, ¿cierto? Cuando uno tiene que colocarle el azúcar flor a la galletita encima, también le va, con un colador van tamizando, ¿cierto? Son muchas cosas que se pueden hacer. ¿Y algunos en la jardinería? ¿Qué han hecho en jardines, por ejemplo? Mira, ve, qué bueno, chicos, que hagan cosas. Chicos, ¿y en la jardinería ustedes han hecho, por ejemplo, esas cajas donde hacen aboneras? Por ejemplo, hoy en día se usan mucho unas cajas que hacen y que colocan todos los desechos de verdura, de fruta y los van tapando. Sí, ¿Lo nosotros lo han- hicimos en mi casa, por acá. ¿Lo Allá hiciste, en el Joaquín? patio del fondo. Sí, ahí Claro, guardamos todo lo que era así como, sí, una cosa así, un montón de, de caca de plátano, de esto de eso, huevo y eso. claro, eso es reciclar, pero en el fondo es, digamos, hacer abono para las plantas. Y eso se hace, digamos, también donde tiene que ir botando Compost. todo ese líquido. Y va quedando todo el abono. Y después se mezcla con la tierra. ¿Ves? También esas cajas tienen que llevar hoyos, como coladores, para que no, si no se pudre todo y después largan fuerte olor. ¿Ya? Esto el tamizado, bueno, yo tengo aquí cambiado. Vamos a ir ahora al otro método de destilación, ¿ya? ¿Cómo destilar alcohol del vino? ¿Ya? Vamos a ver esto. No es para que tomen vino, sino para que cómo se destila, cómo se saca el alcohol en el vino. Oh, profe. ¿Ya? Espérense un poquitito. Esperen. Mediante la destilación calentamos un líquido de forma que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y luego ese vapor se condensará a la fase líquida. El objetivo de la destilación es separar sustancias de acuerdo con sus diferentes volatilidades. Voy a hacer un experimento en el que voy a destilar vino para obtener alcohol etílico o etanol. Aquí tenemos el matraz donde vamos a calentar el líquido, en este caso el vino. Ahora voy a colocar dentro del matraz lo que se conocen como piedras de ebullición. Hay gente que también les llama plato poroso. En este caso son trozos de ladrillo. Sirven para estabilizar la ebullición, de forma que la temperatura del líquido se mantendrá más estable en los diferentes puntos. Tengo aquí un termómetro que atraviesa este tapón de goma. El bulbo del termómetro debe quedar un poquito por debajo de la derivación por donde pasan los vapores hacia el condensador. Ahora, a esta salida del matraz, a este tubo de vidrio, le vamos a poner este tapón de goma. Hay que tener cuidado, puesto que el rozamiento puede hacer que al pasar se rompa el tubo. Ponemos un poquito de glicerina. También valdría agua jabonosa. Y aquí tenemos esta pieza fundamental de todo sistema de destilación que se llama condensador. Lleva aquí dentro un serpentín por el que van a bajar los vapores y alrededor lleva el circuito de refrigeración. Entrará el agua por aquí y saldrá por aquí. De forma que el vapor se irá condensando conforme se enfríe para gotear de aquí en estado líquido. Vamos a colocar aquí el serpentín. Introducimos
el tapón por la entrada del condensador. Y aquí al final he puesto este vaso para recoger el producto ya destilado. Voy a conectar ahora aquí la entrada de agua. La entrada de agua siempre será debajo y la salida por arriba. Y aquí voy a conectar la salida. Vamos a calentar el matraz. Observad que como aquí en el estudio no tengo grifo, el agua viene de este botellón, he hecho un sifón, lo tengo sujeto con una pinza para que no salga ahora. Cuando quite la pinza, el agua pasará por el tubo y saldrá por este tubo a otra botella que tengo debajo. Voy a abrir un poco el agua para que esté refrigerado el serpentín. El alcohol etílico o etanol hierve a 78 grados Celsius y en cambio el agua a 100. Ahora estamos ya a 78. Ya empieza a hervir el alcohol. Ahora tengo que regular la temperatura para que no suba mucho más de 80 grados Celsius. Bajo un poquito el gas. Observad lo que ocurre dentro del serpentín del condensador. Esas burbujas que vemos moverse están formadas, por un lado, por etanol ya condensado y por otro, por etanol en estado gaseoso. La presión las va haciendo avanzar hacia el final del serpentín. Ya empieza a gotear destilado y eso que estamos obteniendo es alcohol etílico o etanol procedente del vino. Tenemos que tener cuidado que el vino no alcance los 100 grados Celsius para que así se evapore en mayor medida el etanol y no el agua. Bueno, y como a través del vídeo no es posible olerlo para comprobar que es alcohol, voy a poner un poquito y lo voy a quemar para que veáis que es alcohol etílico o etanol y no agua. Está ardiendo, pero la llama no se ve. Voy a apagar luces. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. ¿No habían visto esto antes, chicos? No. Al final aparece una luz. Sí, Fuego. al final aparece el fuego porque ahí separaron, ¿cierto?, el alcohol del vino, ¿ya? El alcohol, ¿cierto?, lo separaron y el alcohol el que arde. Entonces está demostrando de que al separarlo, ¿cierto?, por un proceso de condensación, ¿ya? Ese proceso, ¿cierto?, hace que se separen, ¿cierto? Tiene que condensarse, el agua tiene que hervir, primero llegar a un punto de ebullición donde empieza a evaporarse y se condensa. Y ahí es donde comienza, digamos, a hacer el tratamiento del alcohol, ¿ya? Hay un compañero que lo sabe, Jan. Mi tata hacía así como vino casi... ¿ah? Vino navegado. Así. Sí, el vino navegado también ahí uno lo separa y puede ver cuando se hierve, prendes un fósforo y arde el alcohol. Ahí se observa cuando va saliendo el alcohol. Bien. Es igual, lo hacen cuando hacen, ay no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que es como un postre y se le echa como fuego al vino para sacarle el alcohol. Sí, hay un postre de sémola que lo hacen con la crema de vino. Mi mamá me lo mostró cómo hacerlo. Sí. Y como que le echa fuego y así se ve lo mismo como el fuego, así como lo mostró en el video. Claro, es que en todo esto siempre, bueno, el alcohol, ¿cierto?, que está en el vino, porque, bueno, el vino pasa por un proceso. Ustedes saben que
que es el jugo de la uva, ¿cierto? Pero que tiene que fermentar, y en el momento que fermenta donde produce el etanol, ¿cierto? O produce el alcohol, ¿ya? Y ese es el alcohol, digamos, donde se comienza a sacar, en caso de hacer postre, en caso de ocupar el vino, pero sin ese grado de alcohol, ¿ya? Y ahí el proceso más común, ¿cierto? Es mediante esta destilación, ¿cierto? Donde nosotros evaporamos el vino y después, ¿cierto? Se le quita ese alcohol. Ahora aquí el proceso de condensarlo, ¿cierto? Es que se recoja el alcohol, pero eso es lo que uno no hace, ¿ya? Muchas veces los papás lo hacen en la casa cuando hacen navegado, ¿cierto? Cuando hacen postres de crema y que llevan esta salsa de vino, ellos echan a hervir, ¿cierto? Y después sacan el alcohol antes de colocar, digamos, la maicena y todas esas cosas, todos los ingredientes. Pero esa es una forma de destilar el vino, ¿ya? Y ese es el proceso de destilación. Así como también está este proceso de destilación en los países donde no tienen agua dulce y tienen mar y tienen que sacar, digamos, el agua, separar la sal del agua para poderla beber, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver el mismo ejemplo en donde existe el agua salada, se le produce, ¿cierto? Se le da el calor hasta un punto de ebullición de 100 grados, ¿ya? Y comienza a vaporizarse. Y después ya cuando empieza a salir, ¿cierto? La salida del agua fría empieza a salir por ese tubo de condensación, ¿cierto? Ese tubo donde se condensa todo, el vapor condensado, ¿cierto? Va saliendo y se va produciendo el agua, ¿ya? Y la sal va a quedar en la botella. Entonces así se obtiene también el agua. Imagínense este mismo proceso, pero con grandes maquinarias en las industrias, ¿cierto? En la empresa donde tienen que trabajar, digamos, el agua para las personas. Es un proceso bastante conocido que se puede realizar en casa, ¿ya? Pero igual con cuidado, y se produce, digamos, también a gran escala que lo utilizan en empresas, ¿ya? Este es un procedimiento físico, chicos. A esto se le llama también procedimiento físico, y donde cada sustancia hierve a una temperatura con características, ¿cierto? Al ser calentado hasta el punto de ebullición, en este caso a 100 grados, ¿ya? En un aparato de destilación, el aparato que ustedes tienen aquí, que es un matraz y que acá tiene un condensador, ¿cierto? Estos son tubos y un vaso, ¿ya? Esto por aquí es donde nosotros podemos hacer, ¿cierto? Incluso ustedes mismos pueden evaporar agua con sal, ¿cierto? Echarla a hervir y después sacar el agua. También se puede hacer, ¿ya? Y cada sustancia se va a separar a esta temperatura, ya desde el punto de ebullición, y es solo por el vapor. Y muchas veces también lo hacen en el mar, en las zonas, digamos, que están en la cordillera, a ver, no sé si ustedes han escuchado en el norte que ocupan el agua también de las Camanchacas, ocupan el agua ahora ahí, digamos, del mar, tratan de evaporar, ¿cierto? Esa agua que se condensa, ¿cierto? Se va a las nubes, tratan ahora de hacer como un tipo de invernadero donde pueden absorber esa agua y rescatar esa agua para beberla, ¿ya? Hay varias empresas que están empezando a trabajar, digamos, en el norte de nuestro país, porque en el norte no hay la cantidad de río que hay acá en el sur, ya donde pueden sacar el agua. El agua también escasea en el norte, ¿ya? Entonces, esa misma agua salada del mar, ellos la están condensando, digamos, para poder sacar, mediante este proceso de destilación, ¿cierto? Separar la sal y el agua pura, dejarla para que la gente la comience a beber, ¿ya? También, digamos que este proceso de destilación, ¿cierto? Espérense un poquitito. Este proceso de destilación son técnicas, ¿cierto? Que se usan para separar dos
o más líquidos, ¿ya? No solamente un solo líquido, también se pueden separar más líquidos, que sean, digamos, que ustedes quieran obtener un resultado. Por ejemplo, en este caso de separar el alcohol, ¿cierto? El vino y de separar digamos, el alcohol con la fruta, ¿cierto? Ahí se puede realizar o separar el agua de mar, ¿ya? Tienen que ser que se disuelvan entre sí, que puedan disolverse completo, ¿ya? Y que tienen también diferentes puntos de ebullición, donde al tenerlo en un punto, ¿cierto? Ellos puedan, digamos, absorberse distintas sustancias de cada mezcla. Aquí en este caso, por ejemplo, el alcohol y el agua, pero también existen otros tipos de destilación, como es la explicación que es en cuanto al petróleo, ¿ya? La separación de mezcla en la industria dice también muchos de los métodos de separación se emplean con fines industriales, ¿ya? Y entre estos nosotros podemos ver también la técnica de la refinación del petróleo. El petróleo cuando sale desde la tierra, ¿cierto? O desde el mar, depende de donde lo encuentren, ¿cierto? Viene puro, viene una sustancia pura. Pero para que esta sustancia pura tienen que pasar por unas maquinarias, donde esta maquinaria a 355 grados Celsius, ¿cierto? Esta maquinaria va a producir ahí los lubricantes, ya del petróleo se va a sacar el lubricante. A 350 grados Celsius también se puede sacar el asfalto del petróleo, ¿ya? Cuando va bajando a 320, aquí se saca la parafina y el querosene, ¿ya? Cuando baja la temperatura a 270, aquí se saca el diésel, que es el petróleo que usan los vehículos, ¿ya? A 190 grados Celsius se saca el querosene para el avión, ¿ya? Para los aviones, que es el petróleo que usan los aviones. A 140 se saca la gasolina, ¿ya? A 70 grados se sacan los disolventes, todo lo que uno utiliza para disolver algún tipo de sustancia, ¿ya? Y ya cuando está a 20 grados es donde se saca el gas licuado. Imagínense el tremendo proceso que se realiza a través del petróleo, ¿ya? Entonces, este proceso del petróleo también es una destilación en la industria petrolera, ¿ya? Y en esta ocasión, ¿cierto? Ustedes han visto que por eso existe tanta demanda, digamos, de este producto y existen también, ¿cierto? Muchos países o varios países que lo tienen y que no tienen a veces este proceso de poder sacar y producir todo esto, que muchas veces venden el petróleo en bruto, ¿ya? Y hay otros países que lo transforman, ¿ya? Transforman toda esta materia prima, digamos, en la industria química. Y a partir de esto, ¿cierto? Si se obtiene el petróleo y se puede obtener todo este material, todo esto, o sea, los países no tendrían por qué tener, digamos, alguna escasez, ¿ya? Porque de esto en realidad que va a depender todo nuestra subsistencia, ¿ya? Nosotros también como país tenemos petróleo que está en el sur, más al sur, en Magallanes, en todas esas tierras tenemos nosotros también petróleo y de ahí también es donde, por eso que en esa zona el gas es más económico, porque ahí ellos mismos producen su gas, ¿ya? Entonces todo eso digamos, van sacando, digamos, la materia prima. También del mismo petróleo se pueden obtener cosméticos, ya productos de limpieza. Ahora, ¿cómo es posible obtener todos estos productos? Es basado o usando la técnica, en este caso, ¿cierto?, de destilación fraccionada. ¿Por qué fraccionada? Porque a cierta cantidad de grados, ¿cierto?, se pueden obtener distintos tipos de productos. Por eso se llama una destilación fraccionada. Este método, ¿cierto?, es igual a una destilación simple y va a considerarse de acuerdo al punto de ebullición que contenga este petróleo, ¿ya? Por eso hay distintos tipos de métodos de destilación.
Ya está el método de destilación que vimos, ¿cierto? Del alcohol, que es a una cierta temperatura se puede condensar, pero acá en este caso el petróleo, ¿cierto? Es fraccionario porque va a variar de acuerdo a los tipos de temperaturas que tenga, donde nos va a producir distintas materias primas, ¿ya? Ahora ustedes en esta página 23 de su texto, chicos, ahí tienen también unas preguntas que responder, ¿ya? Miss, Ah, tengo una pregunta. dime. A veces los petróleos también recarga gasolina. Sí, pues, lo que pasa, Ángel, que el petróleo, cuando tú sacas el petróleo cuando lo extraen, las empresas petroleras, viene todo en bruto, todo, viene con todos los minerales, viene con todo, ¿ya? Ese petróleo, cuando ya lo pasan por la refinería, ya que son las industrias grandes, ¿cierto? Ellos lo empiezan a calentar a ciertas temperaturas, ¿ya? A 350 grados Celsius, este petróleo se puede transformar para poderlo utilizar como asfalto, ¿ya? Pero cuando el petróleo, ¿cierto?, llega a una temperatura caliente, yo me refiero a eso, llega a 355, ¿ya? Ahí se puede obtener cierto lubricante del proceso de destilación, ¿ya? Es lo que va quedando, digamos, en el vapor, ¿ya? En el vapor se puede obtener lubricante. Si está a 320 grados y lo dejan hervir a esa misma cantidad de grados, ¿cierto? El vapor se puede destilar, ¿cierto? Y va a producir la parafina, ¿ya? Y así, a medida que vamos bajando la temperatura, el proceso de destilación va a ir produciendo otros tipos de materias, ya de materias primas, como el gas, como el disolvente, como la gasolina, el queroseno, el diésel, la parafina, y así van a obtener muchos recursos, ¿ya? Pero eso Miss, es el petróleo, digamos, el petróleo cuando se trabaja, cuando se lleva a la empresa, ¿ya? Miss, Proceso. ¿cómo se supone que se podían hacer tantas cosas con el petróleo? Yo pienso que a medida que ha ido avanzando la ciencia, chicos, han ido investigando y dentro de estos mismos procesos, digamos, las mismas industrias, eh, a medida que iban hirviendo o iban calentando este petróleo, ¿cierto? Se podían dar cuenta que nos servían como lubricante al evaporarse, ¿cierto? Si la temperatura era más baja, podía servir como parafina, bueno, depende de los implementos también que se han ido creando, ¿ya? Que se han ido creando, por ejemplo, se crearon la estufa parafina, pero para que esté esta estufa parafina tuvieron que primero crear la parafina, para qué le iba a servir, ¿cierto? También el diésel. Entonces así yo creo que ellos van probando cada vez más, ¿cierto? Van haciendo que cada producto pueda ser mejor y más beneficioso para los países. Y esto es gracias a la tecnología. Todo, digamos, en base a toda la convención tecnológica que existe a nivel mundial, ¿ya? Por eso se van creando, imagínense el tremendo proceso que pasa para que nosotros recibamos el gas y nosotros pensamos que el gas es simplemente una máquina que carga con gas, pero el gas es líquido, el gas es licuado, ¿ven? Entonces, ahí donde uno queda pensando, ¿cierto? Lo mismo pasa con la gasolina, pero todo esto es el vapor que va produciendo el petróleo cuando se va hirviendo, pero también a la temperatura que está a 355 grados. Imagínense que una tetera hierve a los 100 grados, imagínense a 355 grados, o sea, es cualquier cantidad de temperatura, ¿ya? Es demasiado, demasiado alta, ¿ya? Entonces nosotros aquí en esta página, chicos, en esta página le habla de la destilación, ¿cierto?
¿Cómo yo les dije que se llamaba este proceso de destilación? ¿El del petróleo? O- Party. Eh, ¿Cómo se llama este proceso de destilación del petróleo? Profe, y el petróleo natural sacado es líquido, pero con impurezas, Sí, ¿no? el petróleo natural es como tierra, como barro. El petróleo es muy espeso, es muy espeso. El color es espeso, así como si fuera saliendo tierra, barro, pero lleva unas capas de aceite, ¿ya? Miss, disculpe, ¿cuáles preguntas había dicho de que teníamos que realizar o solo eran así como... ¿Ah? Miss, usted dijo de que la página 23 Sí, teníamos la que página, hacer algunas preguntas. sí, la página 23, ¿cierto? Van a ver ustedes aquí este periodo de este proceso de destilación fraccionaria del petróleo, ¿ya? Aquí donde aparece todo, ¿cierto? Y van contándole en el fondo, ¿cierto? Que el petróleo crudo, así le dicen, yo le digo pues, el petróleo en bruto, pero es el petróleo crudo, el petróleo que está recién salido de la tierra, ¿cierto? Cuando este se calienta y genera vapor, que ingresa a la torre, asciende por ella. Este es el petróleo porque esto entran por tuberías, ¿ya? Y ahí por el calor es donde comienza, digamos, a producir todos estos elementos, pero a través de esa evaporización, ¿ya? Las Profe, separaciones, ¿ah? y esas ahí hay que hacer unas preguntas y enviárselas al correo, ¿no? No, lo vamos a trabajar para que ustedes igual más luego, Dentro de clase, sí, ¿no? sí, pero no Ya, me perfecto. envíen esto, ustedes lo que me van a enviar después va a ser su trabajo, ¿ya? Ahora aquí la pregunta que le dice, ¿estás de acuerdo con que nuestro estilo de vida influye en el perfeccionamiento de los métodos de separación de mezcla para la obtención de agua y petróleo? Estas preguntas ustedes tienen que pensar un poco. ¿Hasta qué punto, cierto, nosotros, cierto, dependemos de las mezclas? Nuestra vida depende de mezclas. ¿Por qué depende de mezclas? Porque toda nuestra vida, cierto, va a ser influida por la obtención del agua y también del petróleo, porque el petróleo nos sirve para todo. Imagínense, el agua nos sirve para vivir. Y si la gente no tiene agua, tiene que hacer un proceso de separación de mezcla, utilizar el agua del mar y tratarla de separar para poder obtener agua, para poder beber, ¿ya? Y el Miss, petróleo, nosotros dependemos de todo esto, pues dependemos de la gasolina, dependen muchas familias de la parafina, dependen muchas familias también del asfalto porque es su trabajo de las personas, dependemos del gas, que el gas lo utilizamos a diario para cocinar, o sea, dependemos nosotros. Entonces, lo que aquí le preguntan si está de acuerdo con que nuestro estilo de vida influye en el perfeccionamiento de los métodos de separación de mezcla para obtener agua y petróleo. ¿Ustedes qué piensan? Miss, Yo diría de que no estoy tan de acuerdo con esta cosa de que casi todo nuestro estilo de vida influye en el petróleo, Claro. porque No, no, en no, no. algún día Nuestra vida llegará... no influye en el petróleo, influye en las mezclas, dijo la profe. Sí, pues Ah, aquí, ya, sí, muchas gracias. sí, Ya, pues, aquí te están pero igual preguntando si, en algún día llegaría a acabarse el petróleo, ¿no? claro, aquí lo que le está, Acabarse no, pero que la exploten tanto y que haya escasez, sí. sí, Mm. ahí sí, pues, ¿cierto? Pero en base a estas mezclas, ¿cierto? Nuestra vida también se ve, digamos, prisionera en cuanto a estas mezclas también, porque nosotros vamos a depender siempre del agua y si el agua se acaba, vamos a tener, imagínense que la mayor cantidad, del 97% del agua de nuestra tierra, de nuestro planeta, es mar, ya el 97%, y solo en nuestro planeta hay un 3% de agua dulce. Entonces, imagínense, nosotros, nuestra vida, nosotros que vivimos en un sur donde estamos rodeados de lagos,
de ríos, ¿cierto? Tenemos un agua potable que a nosotros, digamos, nos han ido mejorando para que nosotros tomemos. Pero hay países, ¿cierto? Como Venezuela. Venezuela es sumamente cara el agua. El agua es carísima porque ahí no tienen ríos, no tienen lagos donde puedan sacar esa agua potable. Ellos tienen que hacerla, ¿ya? O tienen que comprarla. Y así también como hay países en África que también en la escasez por la sequía, el agua se va acabando, ¿ya? Entonces todo esto nosotros, ¿cierto? Si nosotros decimos la separación de mezcla, si no existiera esta separación de mezcla, nosotros ¿de dónde podríamos obtener el agua? ¿De dónde se podría obtener, por ejemplo, el gas para cocinar? ¿De dónde se podría obtener la parafina? ¿Dónde podríamos obtener la gasolina, cierto, para los vehículos o para los aviones? ¿Depende nuestra vida de este estilo de vida? ¿Depende de nuestra vida? A eso yo me refiero. Depende de todo de este perfeccionamiento, porque esto que ustedes ven aquí del petróleo, chicos, es un perfeccionamiento que se ha hecho en cuanto a esta separación de mezcla. Depende nuestra vida así, si nosotros vamos y analizamos una planta de agua. ¿Cómo será el proceso de una planta de agua? ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo será el proceso de destilación? ¿Cómo será el proceso de decantación? ¿Cómo serán los procesos de filtración para que puedan llegar esa agua a nuestro cuerpo, para que podamos beberla? ¿Ve? Entonces aquí lo que le están preguntando es una reflexión científica. Si están de acuerdo que nuestro estilo de vida, ¿ya?, influye en el perfeccionamiento de los métodos de separación de mezcla. Cada vez que existan más conocimiento de los métodos de separar mezclas, nosotros vamos a ir perfeccionando nuestra vida, ¿ya? Pero tienen que perfeccionarse esa separación de mezclas, tienen que haber, digamos, más personas que vayan creando, así como la gente ha ido creando, ¿cierto? Absorber la luz solar para poder calentar sus hogares o absorber la luz solar en los paneles, ¿cierto? En los techos, y con esa luz ya no están gastando, digamos, energía eléctrica, sino que están ocupando la energía del sol. En otras partes, la energía eólica, ¿ya? Entonces están haciendo grandes, digamos, formas de separador de mezcla. Y en este caso, aquí esta separación de mezcla, ¿ya? El haberse perfeccionado tanto, ¿cierto?, en cuanto al petróleo y la obtención del agua, a nosotros nos influye mucho para nuestras vidas, ¿ya? Porque sin ello también, como les digo, habrían países que no tendrían agua, aunque estén llenos de mar, pero no pueden beber agua salada. Entonces, para eso es donde han creado plantas, digamos, o empresas que puedan vaporizar esa agua de mar y de ahí hacer el proceso de destilación para poder tomar esa agua, para poder ocuparla en la agricultura, para poderla ocupar para todas las necesidades que requieran. ¿Ya? Entonces, Miss, eso era lo que le estaban preguntando. Dime. Miss, ¿esto hay que responderlo o solamente es materia y no lo está explicando? Yo le estoy explicando y ustedes después la van a responder, ¿ya? ¿Por qué? Pero como Porque directamente desde el libro hay que hacer como, no sé, un en su PowerPoint o algo. cuadernito, ustedes en su cuadernito ya. van a responderla. Pero Ya. después cuando Pero no hay que enviárselo, profe. No, porque ustedes después, cuando ustedes hagan su trabajo, yo les voy a dar los pasos a seguir y a lo mejor les van a servir las respuestas que ustedes den de esto, porque ustedes van a tener que elegir un tipo Perfecto. un tipo de mezcla, ¿ya? Y van a tener que elegir un tipo de mezcla que se encuentre a nivel, digamos, en el mundo, que pueda servir para el ser humano, ¿ya? Profe, con mezcla se refiere como al petróleo y Claro. demostrar qué se puede hacer con el petróleo, pero con otras mezclas. Exacto. Ah, ya. ¿Y qué tipo de mezcla es? Ya es una mezcla por destilación el petróleo. Ahora pueden tomar una empresa de agua también, ¿cierto? ¿Y cómo es el proceso de
desde que se recoge el agua del río, del lago, hasta que llega a nuestra llave, ¿ya? ¿Me entienden? Ahí ustedes van a tener que elegir los procesos, ¿ya? Ahora, aquí también dice que sabía sobre los métodos de separación de mezcla. ¿Qué es lo que sabían ustedes sobre estos métodos? ¿Ustedes conocían antes estos métodos de separación de mezcla? Yo por último, ¿no? ¿No? No lo conocían. Entonces, ve, ahí ustedes se pueden dar cuenta que ustedes en la vida diaria, ustedes han hecho mucha separación de mezcla y no se habían dado cuenta, ¿ya? No se habían dado cuenta porque nosotros lo hacemos, pero no lo conocemos por nombre, ¿ya? El tamizado lo ocupan mucho en las pastelerías, ¿ya? En las panaderías, y es algo que hacemos en la Profe, vida diaria. Dime, Carlos. la Alondra dice que se va a desconectar de la clase porque le pasó algo a su compu. ¿Le pasó algo a su computador? Oh, ya. Chicos, Sí, entonces, efectivamente. ¿cuándo nos volvemos a encontrar nosotros? A ver, déjenme Eh, ver. creo que no 29. sabemos. El 12 de noviembre nos encontramos de nuevo, ¿ya? Entonces, el 12 de noviembre vamos a hacer el trabajo, ¿ya? Lo vamos a hacer en PowerPoint, ¿ya? ¿Por qué? Porque este trabajo consiste en que ustedes tienen que investigar sobre la separación de una mezcla. Ahora acá aparece, ¿cierto? Donde ustedes tienen que elaborar 6 diapositivas, no más de 6, ¿ya? En la cual tienen que tener la portada, tener los temas con su nombre y apellido, van a tener que elegir un proceso de separación de mezcla, y ahí con ese proceso trabajar, ¿cierto? Ilustrando con imágenes, representando con ejemplos concretos, digamos, que pasan en nuestro mundo actual, digamos, y argumentar también el uso del método de separación de mezcla en procesos industriales. Por ejemplo, el tratamiento de aguas o proceso de potabilización del agua, o también puede ser el proceso, chicos, de separación de mezclas, por ejemplo, cuando hacen el jugo, cuando llega la fruta a la empresa, ¿cierto? Y de ahí comienzan que vamos a hacer jugo, vamos a hacer mermelada, vamos a hacer el disecado de las frutas que vienen en polvo. Entonces ahí ustedes pueden elegir, ¿ya? Pueden ir pensando. Y después tienen que ¿Me puede presentar, enviar ese PPT? sí, ustedes van a presentar sus conclusiones, y este trabajo ustedes me lo van a enviar después el 26 de noviembre, ¿ya? En grupo. Y ahí después del 26 de noviembre, al azar, vamos a dejar algún grupo o dos para que puedan exponer su trabajo. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Sí, Miss. Miss, Ya. pero ¿cuándo se escogen los grupos? Lo podríamos hacer ahora pero es que después, mejor en la próxima clase lo hacemos la elección de grupo, porque así comienzan a trabajar inmediatamente. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ah? Sí, Para que entonces Ve. ustedes, dime. sí, Miss. No sé si debo hacer yo solo. No, Ángel, porque tú vas a trabajar la próxima clase con tus compañeros. ¿Ya? Ah, ¿Ya? Miss, Van a trabajar no. todos en grupo. Y yo los voy a pasar Miss, viendo a todos por los grupos. Dime. ¿se puede hacer un tratamiento de riles? ¿Cómo? Un tratamiento de riles. ¿De riles? Sí. ¿Qué es lo que son los riles? ¿Riles? Sí. Ahí, mamá. ¿Ah? Ahí le va a explicar mi mamá. Ya, a ver. Hola, profe. Mire, resulta que quisiera ver si la cátedra puede hacer de estos tratamientos horribles que son los desechos que emiten o largan las lecherías. Ah, ya. Sí, Porque pues. hay unos sistemas que son la implementación de unos sistemas DAF. Entonces, a ver si lo puede hacer. Pues.
Sí, Porque aquí pues por lo tiene, menos aquí en la décima región es como una constante muy fuerte el asunto de la contaminación por riles. ya, sí lo pueden hacer. Solamente que ahí tiene que identificar bien nomás cuál es la separación de mezclas que se hace, pero también lo puede explicar ella de otra manera. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Sí, Ya. ningún problema. Ya, Gracias. ya, igual gracias. Ya, chicos, entonces en eso quedamos, ¿ya? La próxima clase ustedes los voy a reunir en grupo, van a trabajar con los grupos y de ahí van a tratar de terminar su trabajo dentro de esa clase y me van a enviar después su trabajo grupal, ¿ya? Miss, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora vas Sí, a ir pensando en algún tipo de, como hizo la Catalina, ¿cierto? Que va a trabajar eso, que puede, que excelente yo lo encuentro porque no lo había escuchado. Ir pensando ustedes también en qué tipo de mezcla, separación de mezcla podrían utilizar dentro de la industria, dentro de la naturaleza, dentro de... Yo les voy a mandar un instructivo, que ustedes ya, vayan pensando por sí. mientras, ¿ya? ¿Pero qué es un instructivo? El instructivo donde va a decir todo lo que tiene que tener tu trabajo y qué es lo que puedes hacer por mientras. Por mientras, por ejemplo, Ya, él puede ir pensando, por ejemplo, cómo se hace una planta de agua potable, ¿ya? ok. Pero ¿Cuál va a ser el... ahí ¿Ah? no va a mandar todo lo que necesitamos. Claro, ¿se acuerdan cuando yo les decía también la clase anterior cuando hablábamos de la filtración? De la filtración cuando se filtran, por ejemplo, el aceite con el agua, ¿cierto? Y hay un proceso de filtración cuando se contamina el mar. El mar cuando se contamina por los desechos que botan los barcos y en este caso el aceite, el petróleo, también ahí ustedes pueden averiguar por ejemplo, cómo limpian después ese mar, cómo limpian y sacan el petróleo. ¿Ya? Entonces, sí hay varias formas. Revisen el PPT que le mandé en la clase anterior y ahí también hablamos de los ríos, ¿cierto? Cómo se van produciendo también las separaciones de las piedras, la sedimentación. ¿Ya? Entonces vayan revisando y por mientras ya van a tener listo. Entonces cuando ustedes se reúnan en grupo, ustedes van a poder decir, mira, yo tengo este pensamiento, esta idea, a lo mejor podríamos hacer esto y ahí van a poder ya tener algo avanzado y van a poder trabajar en lo que el grupo decida, pero van a tener varias ideas. No es solamente, digamos, con una sola forma de pensar. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que elegir... Un tipo de mezcla que podrían trabajar y utilizar de la naturaleza o de la industria ya, o de algún no, proceso. ya, ok, ok. ¿Ya? Incluso hasta podría ser una mezcla, ¿cierto? Un proceso de mezcla, trabajar en una pastelería. ¿Cuántos tipos de procesos de mezcla podrían tener dentro de una pastelería? ¿Ya? Y ahí pueden ustedes mismos, por ejemplo, confeccionar una receta. Todos los tipos de mezcla que hay. ¿Ya? Pero esto queda creatividad de ustedes. Ustedes tienen que ir pensando y ya saben que nuestra vida está llena de mezclas, ¿ya? El ciclo del agua está lleno también de mezcla porque también todo el calentamiento global hace producir, ¿cierto?, entre las sustancias que suben a la atmósfera, que se separan, que se juntan, ¿cierto? Y Profe, dime, Carlos. por ejemplo, en vez del petróleo, que se puede hacer un montón de cosas, ¿qué otro material base podría ser, por ejemplo? Por eso ahí yo le ponía, pues el agua es otro material, por ejemplo, el agua purificada, el agua Cayantún. ¿Cómo es el proceso del agua Cayantún? ¿Me El entiendes? proceso que se le hace Al agua mineral. ya. El agua mineral. Para eso tienen que investigar. El agua mineral con gas, Oye, estudio cómo Exacto. se hace También, pues y eso también puede el agua mineral con gas. ya. Vieron también la Entonces, separación del vino y del vino que se estudio cómo se obtiene. le pone gas, Miss, cómo se ¿Ah? le pone gas y luego lo coloco.
Claro, pero ¿no? aquí ustedes tienen que ver el proceso, qué tipo de mezcla van a utilizar. Por ejemplo, hoy día vieron ustedes el proceso cuando se separa el alcohol, ¿cierto? El etanol con Miss, con el jugo del vino, ¿cierto? Dime, Ángel, ¿puedo salir? ¿por qué te quieres ir ya? Nada, nada, nada. Ah, te aburriste. Ya, ya Sí, chicos. Entonces eso tienen que ir ustedes avanzando, ya buscar un tipo de mezcla que sea, digamos que de esa mezcla ustedes a algún tipo de ebullición o algún tipo de calentamiento o algún tipo, ¿cierto? Al congelarla, ¿cierto? Esa mezcla pueda producir otro tipo de sustancia, ya que sea beneficioso para todos. ¿Ya? ¿Me entienden ahora? Profe, profe, Sí. es una buena idea estudiar cómo se obtiene el litio para hacer las baterías portátiles. También cómo obtienen el litio, cómo se hace el ¿Cómo, cobre. cómo se obtiene el litio y luego cómo se hace para que guarde energía, ¿no? Exacto. Hay Miss, muchos minerales que Bueno, se explotan de la tierra, chicos, y sirven para muchas cosas. Miss, entonces ahí nos va a mandar un correo para lo que teníamos que hacer. Sí, pues. ¿Ya? Ya. Por mientras pueden ir estudiando, ¿cierto? Viendo los procesos de mezcla, que fueron 4 los que vimos, de esos 4 vayan viendo a ver qué otras cosas se pueden trabajar en la naturaleza, o qué otras mezclas se podrían separar, ¿cierto? Y que produzcan otra sustancia. Eh, Pueden investigar en internet, colocar procesos de mezcla y le van a aparecer varios, procesos de mezcla industriales, procesos de mezcla, no sé, pues ahí ustedes averiguan y ahí van a tener claro cuál es el proceso que quieren utilizar para la próxima clase. Y la próxima clase ustedes se van a dividir en grupos y van a trabajar, digamos, en forma, digamos, aleatoria del grupo, no van a ser grupos seleccionados por cada uno, ¿ya? El grupo que le tocó, ese grupo va a trabajar completo. Y ahí Eh, yo voy a ir viéndolo uno por uno los grupos, cómo van trabajando. La idea es que en esa clase ustedes terminen sus 6 diapositivas, ¿ya? Miss, ¿cuántas clases tenemos para terminar el trabajo? Por eso, la próxima clase la vamos a hacer, vamos a comenzar y ahí van a tener una semana para terminarlo, ¿ya? Y el Ya. día 26 de noviembre tendría que estar entregado ese trabajo, ¿ya? Y después, cuando volvamos a la otra clase, ¿cierto? Ahí ya va a estar entregado el trabajo, yo voy a seleccionar unos 2 trabajos o 3, dependiendo la cantidad de separación de mezcla que hayan utilizado, y van a poder ustedes escuchar, ¿cierto? O trabajar, digamos, en la separación de mezcla que presentaron en su trabajo, ¿ya? O sea, van a ser al azar. Miss, ¿el trabajo tenemos que presentarlo o solamente se lo tenemos que enviar? Lo van a enviar ustedes, porque yo voy a ir viendo y observando su trabajo de ustedes en línea, ¿ya? Ahí, por ejemplo, cuando hagan su trabajo en grupo, yo voy a ir observando, voy a ir anotando la participación de ustedes, y ahí después ustedes me van a enviar el trabajo y van a hacer, por ejemplo, un jefe de grupo y me va a decir el aporte que hizo cada uno, ¿ya? ¿Me escucharon? profe, ¿y cómo hacer eso de los grupos? ¿Usted los va a crear? ¿Nosotros lo Va a creamos? ser creado. Eh, ¿Lo creamos dentro de la clase Dentro de o la fuera de la misma clase? clase se va a crear, ¿ya? Y ese va a ser el grupo que ustedes van a Eh, tener que trabajar. ya. ¿Y usted va a crear los grupos? Yo no ¿Y lo cómo voy los a va a crear, avisar? lo va a crear Ah, ya. el computador. Ahí donde dice sección de grupo y ahí esa sección de grupo es automática, ¿ya? Ah, ya. Ya, perfecto. Yo no lo voy a crear porque yo quiero que sea automática y que sea al azar, ¿ya? Bueno. Ya, chicos.
Se cuidan, yo les voy a enviar este material, el PPT, y les voy a enviar las instrucciones para el trabajo que vamos a finalizar. ¿Ya? Y nos va a mandar algo para que Chao. hagamos por mientras. Sí, también tengo una guía interactiva, se me había olvidado. Voy a dejarle aquí el link. Miss, Dime, espérate, ¿dónde está? ¿qué correo tiene mío? Porque yo cambié de correo hace poco Ya, espera un y poquitito. tengo un correo nuevo. Ya, aquí, espérate, déjame anotar primero. Copiar. Voy a ver. Acá en chat. Espérate un poquitito. Chicos, esa guía tienen que responderla. Profe, ¿no puede enviar un correo hacia todos los alumnos con el link? En este link, ya, yo se lo voy a enviar. Pero Sí, esta es porque la así es guía. más fácil para que no nos pierda, para que no se nos pierda. Ya, pero para que O sepan. alguien que sea buena persona que lo envíe al grupo del WhatsApp del curso. Chicos, si tienen que copiarla, el link y... Estoy en celu, profe. ¿Ah? Estoy en el celu. Ah, ya. Yo se los voy a enviar, a su correo, Yo ¿ya? también estoy en el celu. Yo envío la guía por el grupo de WhatsApp. Ya, tú lo envías. Muy Por el tarde. grupo de WhatsApp envían la guía y ahí tienen que colocar el correo mío. Yo les voy a mandar de todas maneras y el correo al cual ustedes van a enviar es al Gmail mío, ¿ya? El Gmail es anarodriguezrogel@gmail.com, ¿ya? Pero esto con minúscula, ¿ya? Mi correo es ese, pero con minúscula, ¿ya? anarodriguezrogel@gmail.com. A ese correo tienen que enviarlo porque yo tengo conectada esta página a ese correo, ¿ya? ¿Ya, chicos? Sí, Mitz. Lo intentaré. Ya, inténtalo de hacer, Ángeles. Ángel, si no puedes hacerlo, no importa, pero inténtalo, ¿ya? No hay mejor cosa cuando uno trata de intentar las cosas, ¿ya? Este es mi correo, ¿ya? Se cuidan ahora y ahí nos estamos viendo la próxima clase, ¿ya? Y la próxima clase vamos a trabajar en este trabajo y vamos a tratar de terminarlo en la misma hora. ¿Ya, chicos? Ya, se cuidan Sí. mucho.